En cuanto el pontífice cierra los ojos por última vez o renuncia a su trono, el palacio apostólico comienza a transformarse. Las campanas se silencian, el anillo del pescador es destruido y el mundo queda en vilo. El trono queda vacío y es entonces cuando se activa el mecanismo más antiguo y misterioso del Vaticano, el cónclave. Este es un proceso tan meticuloso, reservado y críptico que ha sido comparado por algunos historiadores con un rito arcaico sellado por el peso de los siglos. Desde fuera parece un procedimiento administrativo, pero tras las murallas, lo que ocurre es una liturgia de poder, silencio y vigilancia. Los cardenales electores, aquellos que no han superado los 80 años, son convocados desde todas partes del mundo para encerrarse en los límites del Estado Pontificio. El Vaticano se convierte en una fortaleza, las comunicaciones quedan bloqueadas, la vigilancia se intensifica, se habla en voz baja y los pasillos se oscurecen. Antes del encierro juran bajo pena de excomunión no revelar ni una palabra, ni un gesto que ocurra dentro de las murallas sagradas. No se trata de una mera formalidad. Se les despoja de dispositivos, se revisan estancias con tecnología que detecta transmisores ocultos y se sellan entradas bajo supervisión directa de la Gendarmería Vaticana. El ritual comienza. 120 figuras cubiertas por sotanas púrpura caminan en fila india hacia la Capilla Sixtina. Las puertas se cierran. Desde ese instante, el mundo exterior deja de existir. No hay relojes ni ventanas abiertas, solo susurros, deliberaciones, rezos y estrategia. Un voto escrito a mano, doblado, depositado frente a un crucifijo. Este sistema fue diseñado para resistir conspiraciones, injerencias políticas e incluso tentaciones mundanas. Pero no hay estructura perfecta. Las votaciones pueden prolongarse días o semanas. 4 veces al día arde el papel de los votos. Si nadie ha alcanzado la mayoría necesaria, se añade una mezcla química a los restos de la quema. El humo que surge es oscuro. Un aviso sin palabras. No hay elegido. En las plazas, la multitud espera bajo la lluvia o el sol. Pero allá adentro, el tiempo se curva. El ritmo lo impone el espíritu, dicen algunos. Otros saben que el juego del poder es más terrenal de lo que muchos admiten. La Capilla Sixtina no es solo un recinto, es una cámara que ha sido testigo de luchas silenciosas, de alianzas selladas en susurros latinos, de resistencias discretas contra candidatos con vínculos comprometidos. No todos los presentes llegan sin interés. Algunos entran con agendas, otros con promesas. Los documentos secretos del Vaticano han revelado con los años cómo bloques conservadores y progresistas han confrontado su visión del futuro. Pero todo ocurre entre columnas mudas y frescos que observan desde lo alto. La representación del juicio final, pintada por Miguel Ángel, se alza como recordatorio simbólico de lo que está en juego. No solo un cargo, sino el alma misma de la institución. Cuando el nombre finalmente se repite en silencio más veces de lo necesario, se produce un momento de pausa que no está escrito en ningún manual. Una respiración contenida. El elegido no puede rechazar. Desde ese momento ya no le pertenece a sí mismo. Acepta y con ello se transforma. Su nombre desaparece, elige uno nuevo y con este gesto desaparece también su pasado. Se viste de blanco. El anillo del pescador se forja de nuevo, la tiara queda en espera y en la plaza de San Pedro se prepara el balcón. Lo que ocurre entre la elección y la aparición del nuevo pontífice es uno de los fragmentos más reservados del proceso. Dicen que le ofrecen confesarse, meditar y rezar, pero otros informes hablan de presencias constantes, de indicaciones precisas, de manos invisibles que lo rodean y lo instruyen. Algunos pontífices han salido temblorosos, otros con la mirada vacía. Todos han cruzado ese umbral con la conciencia de que jamás volverán a ser lo que fueron. Afuera el humo ha cambiado, el blanco espeso se alza como una revelación, las campanas repican y desde el balcón una figura emerge con voz temblorosa: Habemus Papam. El cónclave no se disuelve con este anuncio. Los cardenales guardan silencio, ninguno rompe el juramento. Las decisiones, los conflictos, las palabras que sellaron la elección, se entierran con ellos.
A lo largo de los siglos algunos secretos han escapado, testimonios de intrigas, de presiones, de disensos, pero incluso esas filtraciones parecen controladas, como si alguien decidiera lo que puede saberse. El Archivo Secreto Vaticano, con sus kilómetros de documentos resguardados, encierra posiblemente los detalles de cónclaves pasados que aún hoy nadie puede consultar sin autorización expresa del pontífice reinante. Hay registros de procesos que se extendieron más de 2 años, de pactos ocultos con monarquías europeas, de intentos de influir en la elección a través de fortunas y amenazas. Hoy, aunque la tecnología intenta colarse por las rendijas del mármol, el Vaticano resiste. El ritual sigue siendo impenetrable, cada elección es única, pero todas siguen el mismo compás sombrío y solemne. Nada es improvisado, todo está arreglado, medido y escrito, y sin embargo, el misterio persiste. Nadie conoce el instante exacto en el que el elegido deja de ser un cardenal y se convierte en sumo pontífice. Nadie fuera de las paredes conoce los gestos que lo precedieron. Lo único seguro es que el cónclave termina sin aplausos, sin testigos y sin relatos oficiales. Solo queda el silencio y el humo. Suscríbete.